Amén, amén. Dios bendiga a todos los hermanos y hermanas que van a oír la palabra hoy. Dios bendiga a la emisora. Es mi Salvador Radio. Dios bendiga a hermana Selene Peña por darnos la oportunidad de predicar la palabra de Dios en este día. Alabado sea Dios para siempre. Estamos aquí. Mi nombre es Fausto Martínez, pastor de la Iglesia de Cristo Getsemaní, la Biblia abierta. Damos gracias a Dios por el día. Es un día de privilegio que Dios nos da, de respirar, de darle gracias a Dios. Así que Dios derrame bendición sobre el emisor y todas las emisoras que están en cadena con la hermana Selene Peña. Damos gracias a Dios porque es bueno y su misericordia está aquí con nosotros. Amén. Pues bien, estamos ubicados en la Sánchez Gracia de Herrera, Santo Domingo, la calle 21. Ahí estamos proclamando a Cristo, llevando la palabra a los perdidos, llevando la palabra. Alabado sea Dios para siempre. Gracias, Señor. Te invitamos, Espíritu Santo, en este día, Padre. Mira que tu palabra va a ser predicada, Dios mío, en este día, en el nombre de Jesús, que sea para, Señor, edificar tu pueblo, tu iglesia, Señor, tu emisora. En el nombre de Jesús, te damos gracias en este día. Pues bien, Dios bendiga a toda la audiencia y la demás emisora que está en cadena con la hermana Selene. Vamos a entrar en la palabra, hermano. Aquí hay una palabra hoy que el Señor nos ha dado para hablar de este tema tan importante. Alabado sea Dios para siempre. Un tema, gloria a Dios, de vital importancia sobre el pueblo, la iglesia. Aquí vamos a hablar sobre el Espíritu Santo. Bendito sea Dios para siempre. Ese es el tema hoy. Cómo hacer un inventario honesto del Espíritu Santo. La iglesia debe hacer un inventario sobre el Espíritu Santo en la iglesia, en el creyente. Alabado sea Dios para siempre. Es el tema de hoy. Cómo hacer un inventario honesto con el Espíritu Santo. Vamos a pasar inventario. Alabado sea Dios para siempre en esta mañana. Vamos a la Escritura, hermano. Vamos a la Escritura porque la Escritura es que no apoyas. La Escritura es un guía. La Escritura no corrige, nos redarguye y nos reprende. Alabado sea Dios para siempre. Y nos corrige y nos sana también. Vamos a la Escritura, hermanos, bajo el tema cómo hacer un inventario honesto sobre el Espíritu Santo. Ese es el tema de hoy. Bendito sea la gloria del Señor. Vamos a entrar en la Escritura, hermano. Vamos a orar. Gloria a Dios. Hay que orar, hermano, porque estamos viviendo unos tiempos difíciles, unos tiempos malos que estamos viviendo. Alabado sea Dios para siempre. Hay que unirnos en oración, hermano. Orar por el pueblo. Alabado sea Dios, por el pueblo de Dios, por la iglesia. Alabado sea su nombre. Vamos a entrar en la Escritura, hermano. Alabado sea Dios. En Romanos 8, ahí vamos a leer. Coja la Biblia, busque una Biblia y háblala junto conmigo para leer la Escritura. Por eso dice la Biblia que el que hable conforme a la Escritura. Alabado sea Dios para siempre. Nos basamos a la Escritura, a la palabra del Señor. Alabado sea Dios en este día. Vamos a entrar en Romanos 8:1 en adelante. Busque su Biblia, hermano. Busque su Biblia para que comamos el manjar espiritual que Dios nos va a dar hoy a través del Espíritu Santo, bajo el tema hacer un inventario. Alabado sea Dios. Vamos a hacer un inventario sobre el Espíritu. Dice el apóstol Pablo en Romanos 8 en adelante. Vamos a leer, gloria a Dios, Romanos 8, versículo, gloria a Dios, 8:1 hasta el 11.
Ahí vamos a leer la Escritura. Vamos a la Escritura, porque es el alimento espiritual que vamos a ingerir hoy. Alabado sea Dios, mi alma te alaba en este día. Dice así, la palabra se leen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu es vida en Cristo, que me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, y Dios envió a su Hijo semejante de carne, de pecado, y causa de su pecado ha condenado al pecador. Alabado sea Dios, para que la justicia de la ley se cumpliese en vosotros. No andamos conforme a la carne, que se entienda, no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Alabado sea Dios para siempre. El 8. No, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros, si vivimos según la carne, sino según el Espíritu, y el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Alabado sea Dios para siempre. Pero si Cristo está en vosotros, en el cuerpo, en verdad está muerto a causa de pecado. Mas si el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu, aquel que levantó de los muertos a Jesús, mora, alabado sea Dios para siempre, mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificando también nuestros cuerpos como mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, oh Dios, alimenta. Tu palabra, Señor, oh Dios, nos da fuerza. Padre, vamos a hacer un inventario en este día del Espíritu Santo. Gloria a Dios para siempre. Te damos gracias. En el nombre de Jesús, recibe la gloria y la honra en este día. A mí me llama la atención cuando dice en el 9:8-9, dice que mora en vosotros. Y el 11 también lo recalca, dice que el Espíritu Santo mora, está en nosotros, está con nosotros y en vosotros el Espíritu Santo. Alabado sea Dios para siempre. Vamos a hacer un inventario. ¿Qué usted entiende por hacer inventario? La palabra inventario es cuando usted tiene un colmado, gloria a Dios, y pasa inventario a ver que hay déficit o hay ganancia. Alabado sea Dios para siempre. Cuando usted pasa en el inventario, alabado sea Dios, a ver cómo va. Y hay déficit, hay un escape, no está creciendo, hay problemas, porque usted hizo un inventario y hay déficit. Alabado sea Dios para siempre. Hay un escape. Esos inventarios, los empresarios hacen inventario de su empresa. Alabado sea Dios para siempre. Así mismo la iglesia debe hacer un inventario honesto con el Espíritu Santo. Alabado sea Dios. Y Pablo exhorta a la iglesia de Roma, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Alabado sea Dios para siempre. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
Pablo exhorta a la iglesia y le dice esta palabra: alabado sea Dios para siempre. No anden conforme la carne, porque que anda conforme la carne, alabado sea Dios, no puede agradar a Dios. Y dice 8:8 Romano: y los que viven según la carne, alabado sea su nombre, no pueden agradar a Dios, ni tampoco pueden. Alabado sea Dios para siempre. Tú, el que vive conforme la carne, no puede agradar a Dios ni aunque esté en la iglesia, hermano. Si usted vive conforme la carne, porque lo designo en la carne, enemistad contra Dios. Ahí lo dice 8:7. Por cuanto lo designo en la carne, enemistad contra Dios. Porque entonces no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Alabado sea Dios para siempre. Porque dice el apóstol Pablo a la iglesia estas palabras: porque la carne lo que siembra es cizaña. La carne lo que siembra es pleito, contienda, celo, iras, enojo. Alabado sea Dios para siempre. Y que anda según la carne no puede agradar al Señor. Y si no agrada al Señor, alabado sea Dios para siempre, porque el espíritu se apaga. El que vive conforme a la carne, alabado sea Dios para siempre. El espíritu se apaga y si viene Cristo se va o se queda. Se queda. Alabado sea Dios para siempre. Porque vive conforme a la carne. Alabado sea Dios. O vive conforme a la carne o vive conforme al espíritu. Porque vivir en el espíritu, el apóstol Pablo exhorta que es amor, paz y paciencia. Alabado sea Dios para siempre. Y los que viven según la carne no puede, es que no se puede agradar a Dios. Y si usted no agrada a Dios, usted no se puede ir en el rastro de la iglesia, en el levantamiento de la iglesia. Usted puede ser cantante, usted puede cantar como una mandarena, como una sirena, pero si usted vive conforme a la carne, usted no se va ni en sueño, porque no agrada a Dios. Y si no agrada a Dios, no se puede ir en el rastro de la iglesia. Alabado sea Dios para siempre. Estamos haciendo un inventario honesto sobre el Espíritu Santo en el creyente y en la iglesia. La iglesia tiene que ser un inventario. Alabado sea Dios. ¿Qué es lo que se está manifestando en la iglesia de hoy? ¿La carne o el espíritu? La iglesia tiene que hacer un inventario. El pastor, el ángel de la iglesia, debe hacer un inventario de cómo está caminando la iglesia. Si está caminando en la carne o está caminando en el espíritu. Alabado sea Dios para siempre. Hay que hacer un inventario de cómo está caminando la iglesia hoy. Porque si conforme a la carne no puede agradar a Dios. Y si esa iglesia no agrada a Dios, alabado sea Dios, es porque se va a quedar en cuando suene la trompeta. Porque hay que agradar a Dios conforme al Espíritu. Alabado sea Dios para siempre. Y Pablo está soltando aquí, alabado sea Dios, y nos dice que vivamos conforme al Espíritu. Porque ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Los que no andan conforme a la carne, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, tienen su vida garantizada, la vida eterna en Cristo, tienen garantizado el rastro de la iglesia. Pero personas que andan en la carne, alabado sea Dios para siempre. Dice la palabra, y Pablo está hablando claro a la iglesia de Roma. Bendito sea Dios para siempre. A su nombre sea la gloria. Mi alma te alaba en este día. Hay que hacer un inventario. El pastor debe preocuparse por hacer inventario honesto con el Espíritu Santo. ¿Cómo anda la iglesia? ¿Cómo la gente hoy en día, gloria a Dios, no hace estos inventarios? Si hay déficit espiritual en la iglesia, este inventario debe hacerse. Alabado sea Dios, debe llamarse a reflexión. ¿Cómo hacer un inventario espiritual en la iglesia? ¿En qué estado está la iglesia? Alabado sea Dios para siempre. Hay que ver en qué estado está. Porque Pablo está exhortando a la iglesia de Roma, porque había muchos carnales ahí, hermano. Y Pablo exhorta a la iglesia que los que andan conforme a la carne no pueden agradar al Señor. Alabado sea Dios para siempre. Yo no sé quién está oyendo esta palabra aquí. Alabado sea Dios, pero esta palabra alguien la está oyendo. Alabado sea Dios para siempre. Vamos a seguir aquí, dice la Escritura, hermano. No nos salgamos de la Escritura. Vamos a ver lo que dice Pablo. Pablo le escribió a los romanos y ahora Pablo exhorta a los Gálatas. Alabado sea Dios. Gálatas
5:16. ¿Qué dice el apóstol Pablo a la iglesia de Gálatas? Vamos a la escritura. 5:16. ¿Qué le dice Pablo? Digo pues, andad en el espíritu, no satisfacer los deseos de la carne, porque los deseos de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si soy guiado por el espíritu, no está bajo la ley. Alabado sea Dios para siempre. Si eres guiado por el espíritu, no está bajo la ley. Alabado sea Dios. Y Pablo exhorta a la iglesia de Gálatas y le está exhortando la misma exhortación que le dio a la iglesia de Roma. 5, gloria a Dios. Gálatas 5:18. ¿Qué sigue diciendo? Pero si son guiados por el Espíritu, no está bajo la ley. Manifiestas son las obras ¿de qué? De la carne. ¿Cuáles son los frutos de la carne? ¿Cuáles son, gloria a Dios, la evidencia que anda en la carne? Dice el 9, Gálatas 5:19. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celo, ira, contienda y disensiones y herejía. Envidia, homicidio, borrachera, son cosas de la carne, hermano. Aquí Pablo está exhortando a la iglesia también de Gálatas. Le está diciendo que no anden conforme a la carne, porque la carne es contra el espíritu. Hay una guerra. Cuando usted dice voy a ayunar, gloria a Dios para Dios, voy a coger un ayuno de 2 días, voy a coger un ayuno de 3 días, ya la carne se prepara para impedir que usted ayune. Hay una guerra espiritual, alabado sea Dios para siempre. La carne se prepara también, como usted se prepara para alimentar el espíritu, así también la carne se prepara para impedir que usted ayune. Alabado sea Dios para siempre. Bendito sea Dios. Por eso que la carne a veces ha desbaratado mucho ayuno. Usted se propone ayunar, alabado sea Dios, la carne dice no ayunes, ¿a qué tú vas a ayunar? Y comienza el pleito, la guerra entre la carne y el espíritu. Alabado sea Dios para siempre. A veces usted va a vigilar, va para la iglesia a vigilar, hace silicio, y la carne dice, no hombre, acuéstate, tú tienes un buen aire. ¿Cómo tú vas a dormir en el piso? Y comienza la carne a pelear con el espíritu. El espíritu dice, vete a ayunar, vete a orar, vete a vigilar, vete a hacer silicio. Alabado sea Dios para siempre. Y hay un pleito entre estos dos, en el espíritu y la carne. Alabado sea Dios. Por eso que la carne así ha hecho caer mucha gente, hermano. La carne, el fruto de la carne ha caído muchos montones de gente, hermano, porque le dan cabida a la carne. Estamos haciendo honestamente un examen espiritual, alabado sea Dios para siempre, cómo hacer un inventario espiritual y serio y honesto, alabado sea Dios para siempre. Pablo aquí reclama y dice la obra de la carne, alabado sea Dios, dice que adulterio, fornicación, hechicería, enemistad, alabado sea Dios para siempre. Por eso que la iglesia, cuando hay pleito, hay celo, ira, contienda, no te da el espíritu, está en la carne. Alabado sea Dios para siempre. Por eso cuando usted ve gente que no se ponen de acuerdo, están en la carne. Y por eso que hay que hacer un inventario, hermano. Este es un mensaje, gloria a Dios para siempre, para que los pastores y los líderes, alabado sea Dios, hagamos un inventario. Porque si no hacemos un inventario sobre el Espíritu Santo en las iglesias, cómo andan las iglesias, escuchen bien, bien, pastores, alabado sea Dios para siempre. Hay que hacer un inventario. Yo soy pastor y también hago un mismo inventario espiritual en la iglesia, hermano. Yo también hago mi inventario. Cuando hay algo mal hay que corregirlo. Alabado sea Dios para siempre. Y todo lo que apague el Espíritu Santo hay que corregirlo. Alabado sea Dios para siempre. Alabado sea Dios para siempre. Todas estas cosas. Hay un pleito. El Espíritu y la carne están en pleito, hermano. ¿Qué sigue diciendo el apóstol? Gálatas 5. Alabado sea Dios. 22. ¿Qué dice la palabra? Mas el fruto del Espíritu es amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Alabado sea Dios para siempre. Hermano, este inventario, los líderes deben hacer un inventario cómo anda la iglesia. Alabado sea Dios para siempre. Bendito sea Dios, porque si la pastora y los líderes sin inventario va a haber déficit, va a haber problemas. Alabado sea Dios para siempre.
Por eso dice el apóstol Pablo que cuando hacemos inventario y nos pesa en balance el Espíritu Santo, entonces, y estamos a favor del Espíritu Santo, alimentando el Espíritu, orando, ayunando, eso es el Espíritu, alimentando. ¿Qué dice el bendito? El fruto del Espíritu es amor. Tiene que haber amor en la iglesia. Tiene que haber gozo, tiene que haber paz. Alabado sea Dios para siempre. Tiene que haber paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Todo el mundo es manso. Alabado sea Dios para siempre. Cuando se alimenta el Espíritu, todo el mundo es manso, es templado. Y dice, contra tales cosas no hay ley. Entonces la manifestación de la iglesia tiene que manifestarse el Espíritu de amor y paz, gozo y paciencia, y benignidad y bondad y fe. Esos son los frutos del Espíritu. Cuando usted no ve esto en la iglesia, salga huyendo de ahí. Alabado sea Dios para siempre. Salga huyendo de ahí porque están carnales. Alabado sea Dios. Mano, y le voy a decir unas cosas. Yo no sé quién está oyendo este mensaje. Alabado sea Dios, pero alguien va a tener que oírlo. Alabado sea Dios para siempre. Y Pablo exhorta a los romanos y Pablo lo exhorta a los gálatas. Alabado sea Dios para siempre, hermano. Y cuando usted no ve estos frutos en la iglesia, salga de ahí huyendo. Alabado sea Dios para siempre, hermano. Mas el fruto del Espíritu es amor. Eso es lo que Pablo está diferenciando. Pablo está pasando un inventario en la iglesia de Roma y en la iglesia de Gálatas. Aquí Pablo está pasando un inventario. Cuando hay fruto del Espíritu, amor, paz, gozo y paciencia, y benignidad, y bondad y fe, y mansedumbre, alabado sea Dios. Ahí están los frutos del Espíritu. Andan en el Espíritu. Le está garantizando a esa iglesia, alabado sea Dios para siempre, cuando hay fruto del Espíritu, que son candidatos de entrar a la presencia de Dios. Son candidatos de oír la trompeta. Alabado sea Dios para siempre. Alabado sea su nombre. A su nombre sea la gloria en este día. Hay que hacer un inventario, hermano. La gente tiene que hacer un inventario. Los pastores, los líderes deben hacer inventario. ¿Cómo anda la iglesia? ¿Cómo anda? Si anda conforme a la carne, conforme al Espíritu. Alabado sea Dios para siempre. Alabado sea su nombre, a su nombre sea la gloria. Y Pablo está diferenciando, el que anda en la carne tiene su fruto, y el que anda en el Espíritu también tiene su fruto. Y el Señor viene a buscar estos frutos que habla el apóstol Pablo en Gálatas 5:22. El fruto del Espíritu es amor. Tiene que haber amor en la iglesia, hermano, y gozo. Tiene que ver todo el mundo. Ahí no puede ver nadie triste. Alabado sea Dios para siempre, porque hay frutos. Y los frutos dice que son paciencia, benignidad y mansedumbre. Que sí, y contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones, porque hay pasiones desordenadas. Alabado sea, hay emociones que son desordenadas. Alabado sea Dios para siempre. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones. ¿Y cuánta pasión mala hay en la iglesia? Desacuerdo, desavenencia, pleito, celo, ira, contienda. Alabado sea Dios para siempre. ¿Y qué Pablo le recalca? Alabado sea Dios. En Gálatas, alabado sea Dios. Pablo está garantizando y le está diciendo la diferencia que hay, que ande en la carne y que ande en el Espíritu. Se lo detalla, se lo desmenuza. En Gálatas 5:25, ¿qué le dice el apóstol? Si vivimos conforme al Espíritu, andemos también por el Espíritu. Alabado sea Dios para siempre. No hagamos vanagloriosos irritándonos uno a otro, con envidiándonos uno a otros. Alabado sea Dios para siempre. ¿Y qué nos dice Gálatas 1:6? Ahí mismo, hermanos, si alguno fuese sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Un fruto del espíritu, la mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y sobrellevemos uno a otro la carga a otro. Así cumplimos la ley de Cristo. Pablo le está diciendo, alabado sea Dios, que nos sobrellevemos uno a otro. Bendito sea Dios para siempre, porque es un fruto del espíritu. Alabado sea Dios para siempre. Si alguien cometió una falta, no vamos a hacer leña del árbol caído. No lo vamos a criticar, no lo vamos a murmurar. No, hay que levantarlo. Y Pablo exhorta a esta iglesia de Gálatas, le dice que el más fuerte sostenga a los más débiles. Y si alguno tiene falta, el que esté en el Espíritu vive restaurando. Alabado sea Dios para siempre. Vive restaurando personas, vive restaurando los hermanos. Alabado sea Dios. El que ande en el Espíritu, eso es lo que hace. Y hace un inventario honesto de las demás personas cuando están mal y cuando están bien. Entonces, el deber de nosotros es restaurarle. Alabado sea Dios para siempre. Como dice el apóstol Pablo. Bendito sea su nombre, a su nombre sea la gloria. Y el que anda en las carnes no se va al cielo, hermano.
no se va al cielo. Mire lo que sigue diciendo. Vamos a la escritura, hermano. Porque el gozo mío cuando hablamos de la escritura, alabado sea Dios, para que nadie, gloria a Dios, hable plumeburro, como dice. Aleluya. Escúchenme la palabra, pero así que va. Alabado sea Dios para siempre. Mi alma te alaba, Jesús. Vamos a la escritura. ¿Qué nos sigue diciendo el apóstol Pablo? Alabado sea Dios para siempre. Mi alma te alaba, Jesús. Efesios 4. Vamos a la escritura. ¿Qué nos dice Efesios 4? 23. Vamos a la escritura. Renovado en el espíritu y nuestra mente. Alabado sea Dios. ¿Qué le dice el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso? Renovado. Hay que renovar, soltar la carne. Porque a la carne no le gusta orar ni buscar a Dios, ni se somete a Dios. Y Pablo exhorta a la iglesia de Éfeso, dice, renovado el espíritu. Hay que renovarlo. Alabado sea Dios para siempre. El espíritu se renueva cuando nos humillamos y nos quebrantamos. Alabado sea Dios para siempre. Vamos a seguir lo que dice la escritura en Efesios. Alabado sea Dios 4. Versículo 30 en adelante. ¿Qué dice? No contristéis el Espíritu Santo de Dios, en cual fuiste sellado para el día ¿de qué? De la redención. ¿Qué es lo que es la redención? El levantamiento de la iglesia, el rastro de la iglesia, para el día de la redención. Entonces, nosotros estamos sellados con el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo se apaga el Espíritu Santo? Si anda conforme a la carne, porque la carne no se somete al Espíritu. Alabado sea Dios para siempre. Son enemigos, alabado sea Dios. Y me llamó esta la atención cuando dice en Efesios 4, versículo 30, no contristéis, alabado sea Dios para siempre. No contristéis el Espíritu de Dios en cual fuiste sellado. Desde que creímos fuimos sellados con el sello del Espíritu Santo. Para el día grande de Jehová, el día de la redención, cuando venga Cristo. ¿Y qué nos sigue siguiendo el 31? Alabado sea Dios para siempre. Vamos a la escritura. 4:31, ¿qué dice? Quítese de vosotros todas amargura, enojo, ira, con gritería, maledicencia, toda malicia. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo? Que se quite. Despojémonos de toda enojo, ira y gritería. Alabado sea Dios para siempre. Y el 32 nos dice, antes ser benigno. Le está diciendo, hay que ser benigno uno con otro y misericordioso y perdonador uno a otro, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hermano, hay que perdonar, hermano. Alabado sea Dios para siempre. El que no perdona está en la carne. Puede ser quien sea. Puede ser un querubín. Alabado sea Dios para siempre. Puede ser un arcángel. Alabado sea Dios. Si no perdona, alabado sea Dios para siempre. Dios no nos puede perdonar a nosotros. Y Pablo exhorta a la iglesia de Éfeso. Alabado sea Dios 4:30. Y 2, ¿qué dice? Antes ser benigno, nos manda a ser benigno, manso uno con otro. Alabado sea, misericordioso. Cuando tengo, hermano, que tienes problemas, cuando el pastor está enfermo, cuando el pastor le pasa algo, deben tener misericordia de su pastor. Alabado sea Dios para siempre. Deben ayudar a su pastor. Alabado sea Dios. Dice, perdonando uno a otro. Como Dios también os perdonó, así vosotros también debemos perdonar. Esa gente que con usted perdona, usted anda en el Espíritu. Pero cuando tú tienes un hermano tragado, aleluya, alabado sea Dios para siempre. Yo no sé quién está oyendo esto, alabado sea Dios. ¿A quién le va a caer esta palabra? Alabado sea Dios. Cuando tú tienes un hermano tragado, tú estás en la carne. Cuando tú no perdonas, estás en la carne, en el tajo. Hay un inventario que está contra tuyo. Alabado sea Dios para siempre. Y Pablo dice, por eso que el Espíritu hay que renovarlo. Alabado sea Dios, bendito sea Dios para siempre, aleluya. Alabado sea su nombre, a su nombre sea la gloria. Mi alma te alaba, Jesús. Alabado sea Dios. Gracias, Señor, por esta palabra. Esperamos que esta palabra haya llegado. En el nombre de Jesucristo te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. En el nombre de Jesús, bendice a todos los oyentes, Señor. Padre, hicimos un inventario honesto en esta mañana del Espíritu Santo en la iglesia, en el creyente. Alabado sea Dios para siempre. Este inventario, gloria a Dios, nos dice cómo estamos. Este inventario nos dice cómo andamos. Alabado sea Dios.
Este inventario nos dice si vamos o no nos vamos en el rastro. Alabado sea Dios para siempre. Pablo dice, quítese todas amarguras, enojo, ira, contienda, gritería. Alabado sea Dios para siempre. Mi alma te alaba, te doy gracias por este mensaje, Señor. Esperando que este mensaje haya llegado como bálsamo espiritual a todo el que la va a oír, Señor. En el nombre de Jesús. Padre, si alguno está enfermo, quebrantado de salud, pon tu mano, Señor, de sanidad, de liberación. En el nombre de Jesús te damos gracias en este día. Gracias, Señor. Por aquí el pastor Fausto Martínez, dirigiendo el ministerio La Voz de la Verdad. Dios bendiga a todos. Dios bendiga a hermana Selene, por abrirnos la puerta. Gloria, y llevar el bálsamo espiritual, el alimento espiritual. Amén. Dios bendiga y derrame bendición. Esperamos que este bálsamo haya llegado a los corazones. Gloria a Dios, que cada persona haga un inventario de su vida. Alabado sea Dios para siempre. No apaguéis el espíritu. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, pastor. Este fue su programa La Biblia Abierta con el pastor Fausto, directamente desde República Dominicana. Dios le bendiga, pastor.